Hola, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más en este domingo. Hoy es domingo 29 de agosto del año 2021 y es nuestro último estudio de este mes de agosto y también es el último estudio de la primera sección que estamos estudiando en cuanto a los ángeles, a los arcángeles, ángeles caídos y demonios y Satanás. Entonces, durante las últimas 2 semanas hemos estado estudiando el carácter de Satanás, donde se originó toda la maldad, toda la violencia, toda la corrupción, dónde nace, de dónde viene. Y leíamos 2 pasajes muy interesantes que realmente te describen el personaje de quién es Satanás, cómo fue creado y lo que existe en su corazón. Y esos 2 pasajes es Ezequiel 28 y Isaías 14. Ezequiel 28 leíamos la semana pasada, que nos expresa y nos describe a Satanás de cómo fue hecho. Un hombre que fue hecho, de hecho un personaje que dice la escritura que cuando fue creado fue el sello de perfección. No había falta en él. Y no solo eso, Ezequiel 28 nos dice que era lleno de sabiduría. Y por si fuera poco, era un ser extremadamente precioso, hermoso. Fue hecho en una belleza perfecta, dice Ezequiel. Desgraciadamente, dice el mismo Ezequiel, que él permitió que la maldad entrara en su corazón y se convierte en Satanás. Bueno, eso es lo que dice Ezequiel. Isaías 14 nos habla también del mismo personaje. Pero si Ezequiel nos describe la persona de Satanás, Isaías lo que hace, nos revela lo que había dentro de él. Y nos habla de su corazón, que es en donde se originó todo el problema. Que no solamente estuvo conforme con ser el sello de perfección, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Isaías 14 nos dice que él quiso estar arriba de todos los demás, quiso estar junto con Dios, quiso hacerse Dios. Y ese fue el gran problema. Lo que me llama la atención de los 2 pasajes es que tocan 2 temas muy importantes. Ezequiel e Isaías nos habla de que Satanás fue arrojado a la tierra. Después de su rebelión, es arrojado a la tierra y está aquí. Y está haciendo de las suyas en este momento. Hablamos hace 15 días de que Dios lo tiene con una cadena, lo tiene amarrado y le está permitiendo hacer ciertas cosas que caen dentro del plan de Dios. Pero también Ezequiel y Isaías nos hablan de realmente cuál va a ser su final. Y ahorita está en la tierra, porque le queda muy poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice que cayó a la tierra con una ira, con una furia increíble. Y por eso está haciendo tanta maldad. Pero el pasaje también nos habla, tanto Ezequiel como Isaías, de que va a terminar en el infierno. Ese es su final. La palabra de Dios nos dice en los evangelios que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero desgraciadamente mucha gente lo va a seguir también a él. Y entonces la palabra nos indica, especialmente en el libro de Apocalipsis, de que tanto Satanás como la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, todos los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y mucha gente van a ser arrojados al infierno. Pero recuerde que también hablamos que hay un lugar peor que el infierno. Y ese lugar es el lago de fuego, donde dice la escritura que todo lo que está dentro del infierno, en este momento y hasta ese tiempo, cuando Él regrese, va a ser tomado y va a ser aventado, arrojado adentro del lago de fuego, que es la segunda muerte y es la muerte eterna, una separación completamente de Dios. Eso es lo que nos habla Ezequiel, eso es lo que nos describe Isaías. Pero ya vimos cómo es Satanás, cómo es que originó toda la maldad, cómo es que hubo rebelión, toda la violencia que hubo en él y la está desatando del mundo entero. Pero es importante recordar eso también, que la Escritura nos habla, y lo leíamos en la primera clase que dimos de Satanás. Y el apóstol Pablo nos habla en Efesios 6, en versículo 11 y 12, nos dice lo siguiente: porque tenemos una batalla, estamos en una batalla espiritual, y no es contra seres de carne y sangre, de carne y hueso, sino contra seres espirituales que tienen potestad y dominio en este mundo oscuro. Y esa es la verdad, esa es la batalla en la cual nos estamos enfrentando. Entonces es importante notar esto y remarcarlo, reiterarlo, de que si tú estás en guerra y tienes un enemigo, es muy importante que te des cuenta y que descubras quién es, cómo pelea, cuáles son sus estrategias y cuáles son sus armas.
Y eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy terminaremos nuestro estudio en el personaje de Satanás, viendo realmente cómo pelea, cómo lucha, cuáles son sus estrategias y cómo te ataca. Dios en su palabra nos describe claramente quién es Él. Y también nos presenta cómo trabaja y cómo ataca. Entonces, toma tu Biblia una vez más y vamos a leer un pasaje. De hecho, son dos pasajes. Vamos a irnos a la carrerita porque quiero que entiendas realmente cuál es su estrategia, cómo pelea, cómo lucha Satanás. Es muy listo. Créeme, Satanás es muy listo, pero no puede ser más listo que Dios. Y Dios en su palabra nos dijo, mira, déjate describo cómo pelea y déjame decirte cómo puedes defenderte y cómo puedes atacar tú también. Entonces, hoy vamos a leer el primer ataque que hubo en la tierra una vez que Satanás cayó. Y vamos a ver cómo es que hizo que el hombre cayera en la trampa. Toma tu Biblia y vamos a Génesis capítulo 3. Que voy a atreverme a decir esto. Yo siento que el capítulo 3 en Génesis es de los capítulos, si no el más importante en toda la Escritura, es uno de los más importantes. Porque aquí se origina todo lo que es la historia de la humanidad, pero más que nada la historia de por qué Dios tiene que rescatar a la humanidad a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Desde este momento aquí nace todo y es a través de la caída del hombre que le dio entrada a Satanás. Toma tu Biblia y vámonos a Génesis rápidamente, Génesis 3. Y esperemos que este estudio sea de bendición para ti y para mí, porque yo crecí bastante y me gustó mucho lo que vi esta vez. Había cosas que no había visto antes al estudiar este pasaje. Y ahorita se les va a revelar Dios. Antes de comenzar, hagamos una oración rapidita y pidamos que Dios a través del Espíritu que bendiga este momento, que te bendiga a ti y te fortalezca. Y especialmente si estás ahorita siendo atacado por algún demonio, por alguna tentación o por algo o alguien, que en el nombre de Jesús te dé la fortaleza y sabiduría para que sepas confrontarlo y defenderte también, ¿ok? Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, te damos gracias por este domingo. Te damos gracias por tu palabra, Padre, porque es viva y eficaz y porque nos la diste para defendernos y para conocerte. Te quiero suplicar en este momento, Señor, que tomes estos minutos que vamos a estar meditando tu palabra, que nos fortalezcas, que nos llenes de ti, de tu presencia y que el Santo Espíritu nos instruya para ser mejores guerreros de tu ejército y mejores cristianos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que reina por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Tomen su Biblia una vez más, capítulo 3 en Génesis, y vamos a entrar a la carrera porque vamos a hablar de el ataque que hubo en contra el hombre aquí en Génesis. Y después vamos a ver que Satanás ocupa la misma técnica y quiere hacer caer también a Jesús. Ahorita vamos a llegar a ese punto, esperemos que nos dé tiempo, tenemos un promedio de media hora, ¿ok? Vamos a ver si cubrimos estos dos pasajes en media hora, pero vean qué tan ricos, qué tan sabrosos, pero más que nada, que van a nutrir espiritualmente hablando. Génesis 3, versículo 1 dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerán del árbol del huerto, de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Wow, ok. Leímos solamente 2 versículos, de hecho 3 versículos, muy importantes. Quiero que pongamos atención a lo siguiente, y con esto voy a abrir. Aquí está el Satanás está trabajando en el hombre y lo va a hacer caer. Esa es la caída del hombre. ¿Ok? Esto entra el pecado en la tierra. Pero quiero que pongas atención. Que Satanás empieza su ataque y su ataque no es directamente contra el hombre. Su ataque es directamente a la palabra de Dios y al carácter de Dios. A quién realmente es Dios. Allí inicia el ataque y ahorita lo vamos a meditar, lo vamos a estudiar con más calma. Observa cómo inicia el pasaje. Dice lo siguiente: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? No comerás de ningún árbol del huerto. Espérate un segundo. Me llama la atención de que Satanás utilizó una serpiente.
Date cuenta que la serpiente no es Satanás. Satanás es un espíritu y tuvo que ocupar algo o a alguien para poder comunicarse con Eva. Y aquí agarra la serpiente. Nahash es la palabra en hebreo. Y esa palabra significa algo que brilla, algo precioso, brillante. No sabemos exactamente cómo era la situación aquí ahorita en el Edén, en este tiempo. Pero aparentemente la serpiente era un ser muy precioso. Porque imagínate, para que llegara Eva y se pusiera a platicar con ella, con la serpiente, algo le llamó la atención. Pero observa cuál es la técnica que utiliza Satanás. Satanás dice a través de la serpiente, ¿con qué Dios les ha dicho? Empieza con una pregunta. Las primeras palabras que leemos de Satanás son una pregunta. ¿Y qué están cuestionando? La palabra de Dios, lo que Dios dijo. ¿Con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. No, eso no fue lo que dijo Dios. Pero ¿por qué cuestiona la palabra de Dios? Si hoy en día pasa lo mismo, todos cuestionan este libro. Y desgraciadamente muchos lo cuestionan porque lo quieren destruir y porque no creen en él. Y esta es la técnica. Si yo les digo que Dios nos describió quién es Satanás y sabemos quién es y cómo fue hecho y cómo piensa y cómo actúa y cómo ataca, porque en su palabra nos habla de él. Yo creo que por esa razón Satanás no quiere que conozcas este libro. Y este libro no solamente te describe a Satanás. Mira, si tú eres papá y tienes problemas con tus hijos, la Escritura te dice cómo trabajar y cómo lidiar con tus hijos. Cómo trabajar, cómo hablar con ellos y cómo tener una mejor familia. Si eres esposo, si eres esposa y tienes problemas matrimoniales, la Escritura nos habla del matrimonio y nos da unas pautas de qué hacer si es que tienes problemas en tu matrimonio. De cómo restaurarlo. De cómo llenarlo otra vez de ese fuego, de esa pasión y de ese romance que le hace falta. Todo está escrito en su palabra. No solamente acerca de quién es Satanás y sus ataques. No, este libro es un libro que Dios te dio. Y te lo dio porque lo vas a ocupar aquí en la tierra. Ahorita vamos a ver que cuando cuando Satanás ataca a Jesús, Jesús se defiende con la Escritura. No se defiende con palabras tontas, no. Jesús se va a la palabra y contesta con la palabra. Y aquí es lo que estamos viendo, que es lo primero que hace Satanás, es atacar la palabra de Dios, la credibilidad de Dios. Y Dios dijo, ¿sabes qué? No coman de todos los árboles, a excepción de uno, y vamos a llegar ahí. Su ataque número 1 fue a la palabra de Dios, no fue directamente a Adán, y mucho menos a Eva. Y luego sigue diciendo, el versículo 3, vamos a decirlo una vez más. Pero el fruto, esta es la respuesta de Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Vamos a pararnos ahí. Aquí hay un problema serio, en cuanto a la palabra también. Observa la respuesta de esta Eva. Eva dice, desde el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, hasta ahí todo va bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Permítame un segundo. Aquí tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque lo que dijo Eva no es exactamente lo mismo que dijo Dios. Dios, en el capítulo 2, un capítulo anterior, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, observa lo que dice Dios acerca de ese árbol. En este momento, cuando está dando esta orden Dios, está hablando con Adán. Eva todavía no ha sido creada. Eva es creada como en el versículo 22, más o menos por ahí, más para abajo. Ahorita estamos en el versículo 16. En el versículo 22 es donde hacen a Eva. Y Dios está hablando aquí con Adán directamente y le dice lo siguiente. Y ordenó el Señor Dios al hombre, a Adán, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dijo, mira, de todos los árboles puedes comer, pero no comas de ese árbol que está en medio del huerto, porque es el árbol del bien y del mal, y si comes de él te vas a morir. Escucha la respuesta que da Eva. Eva dice lo siguiente, Dios nos ha dicho, no comerán de ese árbol, ni lo tocarán, para que no mueran. No, espérate. Lo puedes tocar, no hay ningún problema. Ese árbol, ese fruto,
Lo podías tocar, no había ningún problema. Es más, te los podías poner de sombrero, podías jugar fútbol con él si quieres. Dijo Dios, simplemente no te lo comas. Aquí vemos que Eva agregó a lo que dijo Dios. Ya le metió de su inspiración. Dios nunca dijo eso. Y es ahí donde Satanás se da cuenta. Eva no conoce la palabra de Dios. ¿Ahora entiendes qué importante es conocer este libro? Porque si conoces este libro, esa es tu mejor defensa. Efesios 6 nos dice que es la espada con la cual te vas a defender. Y no solamente te defiendes, con esa atacas también. Y aquí vemos que Eva le agregó. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo no la toques, no toques el fruto. Podías tocarlo. Y desgraciadamente ella le ayudó. No, me llama mucho la atención porque hoy en día tal vez te ha pasado a ti lo mismo. Que hay gente que no conoce la Escritura. Y se atreven muchas veces a decirte lo que dice la Escritura. Por ejemplo, ¿no has escuchado esta expresión, esta frase que mucha gente dice? O no sé dónde dice en la Biblia, dice por ahí que ayúdate que yo te ayudaré. Espérate, eso nunca dice la Escritura. La Escritura nunca dice eso. En ningún lugar está escrito eso. Esa gente no conoce la Escritura y le está agregando. Y es tonto lo que están diciendo, no tiene sentido. Si tú te puedes ayudar, ¿para qué necesitas a Dios? Y es lo que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Pues si yo me puedo ayudar, ¿para qué te ocupo? Si yo me puedo ayudar. Es tonto. De hecho, la Escritura nos dice lo siguiente, que Dios vino para ayudar a aquellos que ya no pueden hacer nada. Y eso yo soy uno de ellos, que necesito su ayuda. Veamos qué importante es esto. Aquí vemos que Satanás está midiendo a Eva. Y sabe muy bien Satanás que él solamente tiene una oportunidad, porque si llega en este momento, si Eva llega a descubrir que él es Satanás, créeme, de ese punto en adelante, tanto Adán y Eva estarían bien listos esperando el ataque una vez más. Pero no, él sabía muy bien, esta es mi única oportunidad y tengo que hacerlo bien, y lo hizo bien. Pregúntate, ¿por qué no tentó Satanás a este Adán? Adán ni siquiera está aquí en este momento. Estuvo esperándose en el momento preciso cuando estaba sola esta Eva. Pero ¿por qué no tentó a Adán de esa manera? Si Adán recibió la palabra de Dios directamente de él, Dios mismo le dijo qué hacer y qué no hacer. Eva aparentemente escuchó a través de su esposo, de Adán, que fue el que le dijo, mira, Dios me dijo así. Eva directamente la palabra no la recibió de Dios de una manera directa. Ella la recibió a través de alguien más. Yo siento que Adán tal vez fue muy honesto y le dijo, esto es lo que dijo Dios. Y desgraciadamente, eso es lo que pasa muchas veces, de cuando te dan información, recibes información de otra persona y se la van pasando, ya al final cuando vas a ver a la última persona, ¿qué fue lo que dijo fulanito? Es completamente diferente la historia. Por eso es muy importante que conozcas la palabra, pero obténla directamente de Dios, a través de su palabra, que es la Escritura. Y aquí vemos qué es lo que pasó. Aquí Eva ya cayó redondita. Y si tú no conoces lo que dice la palabra, no te vas a poder defender, ¿eh? Esa es la espada del cristiano, la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo, porque se pone más interesante. Vamos a ver el segundo ataque. Que decíamos, el primer ataque fue la palabra de Dios. La cuestiona, le mete duda. ¿Con qué Dios dijo? ¿Estás segura? Eso no es lo que dijo. Eso es lo que está haciendo Satanás, haciendo cuestionar a Eva acerca de lo que Dios dijo. El versículo 5 dice lo siguiente. El versículo 4 dice, y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás. ¿Por qué dijo eso? Dios me dijo que voy a morir si como de él. No, Dios es un mentiroso, él no sabe lo que está diciendo. Es lo que está haciendo Satanás. Está haciendo ver mal a la otra persona, en este caso a Dios. Al cuestionar y al decir, él te dijo que vas a morir, pero no es cierto, es puro cuento. Está atacando su carácter, lo está llamando un mentiroso. Él te dijo que vas a morir, Dios te dijo que vas a morir, no es cierto, no te vas a morir. ¿Y qué es lo que dice el versículo 5? Pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Wow! Escucha bien lo que acaba de pasar en este versículo. Este versículo es importantísimo. Ve lo que dice Satanás. Dios sabe que el día que comas de este fruto,
Tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. ¿Ah? ¿Voy a ser como Dios? ¿Sí te acuerdas cuál fue la falta y cuál fue la razón por la cual Satanás cayó del cielo? Porque él se quiso igualar, quiso ser como Dios. Y ese deseo que él tenía de ser como Dios es la misma estrategia que utiliza aquí con Eva. Y le dice, no, Eva, en el momento que comas de ese fruto, vas a llegar a ser igual a Dios. La misma trampa en la cual cayó Satanás es la misma trampa que está utilizando para hacer caer a esta Eva. Y dice lo siguiente, no solamente vas a llegar a ser igual que Dios, sino que vas a conocer el bien y el mal. Mira, en este momento cuando Dios hizo a Adán y a Eva, estaban en el Edén, no había maldad, solamente conocían el bien. Y te doy un consejo, no es bueno que conozcas la maldad. ¿Para qué quieres conocer la maldad? Eso lo conoce Dios. Dios conoce la maldad y la bondad y lo bueno y lo malo. Pero tú como hombre, ¿por qué quieres conocer la maldad? Si hay cosas que no son buenas conocer. Hay cosas que yo realmente espero nunca experimentar. Porque no me interesan y porque muchas veces te hacen daño. ¿Cuántas veces no has escuchado padres que le dicen a sus hijos o les permiten tomar, acostarse con todo el mundo? Experimenta. Hay cosas que no deberías experimentar porque vas a abrir una puerta en la cual no vas a poder cerrar después. Sí, el mundo de la drogadicción, por ejemplo, el mundo del alcoholismo. Yo no necesito experimentar eso para saber qué es malo y que te puede destruir. Una persona en una ocasión dijo esto: una persona lista aprende de sus errores, y sí es verdad. Pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. Aquí estamos viendo que hay un problema serio. Aquí aparentemente Eva, al escuchar voy a ser igual a Dios y voy a conocer el bien y el mal, la hacen cuestionar, y no solo eso, la animan a comer del fruto. ¿Por qué? Porque quiero ser como Dios. Pero recuerda, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tampoco estuvo conforme. Aparentemente Satanás le supo vender la idea y se la pintó de tal manera que llevaba suficiente veneno para quitarle la vida, porque van a morir, espiritualmente hablando y físicamente hablando también van a morir. Si Satanás es así, es una serpiente, es el padre de las mentiras, dice Juan. El Evangelio de Juan nos dice que es el padre de toda la mentira. Y él es tan bueno que te puede regalar un dulce que se ve sabroso, muy bonito, muy rico, pero adentro, en el corazón de ese dulcecito de chocolate, lleva suficiente veneno para mandarte al infierno. Así es él. Así es como funciona. Así es como trabaja. Te ofrece algo muy bonito. Te voy a ofrecer un trabajo que te paga mucho dinero, pero realmente ese trabajo va a ser tu esclavitud. Porque créeme que te vas a embarcar y vas a trabajar 20 horas al día para ese trabajo y en sí te va a sacar jugo y no va a ser bendición, va a ser maldición. Pero Él te sabe vender las cosas bien. Te las abre, te las empaqueta y te las arregla como un regalito de Navidad y un regalito de cumpleaños. Pero realmente lo que viene adentro es veneno. Y eso es lo que hizo aquí. Le vendió una idea falsa que le traería la destrucción eterna. Gracias a Dios de que vino Jesús a morir por nosotros. Y esa maldición eterna, Dios la elimina si pones tu confianza y fe en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo el versículo 6. Quiero que entiendas esto. Este versículo 6 es un versículo clave. ¿Por qué? Dice lo siguiente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí vemos que esta Eva comete el error. Aquí es donde cae. Y el problema no fue que haya comido del fruto. Ese no fue el problema. El problema es que confió y le creyó más a Satanás que a Dios. Esa desobediencia. Dios le dijo, no comas de ese fruto. Satanás le dice, come. Dios le dice, si comes te mueres.
Satanás dice, no, si tú comes no te mueres. Y tenía dos opciones. Y decidió irse por la opción de Satanás. Ahí es donde entra la desobediencia. Y por haber desobedecido la palabra de Dios, esta Eva cae. No, quiero que entiendas algo y voy a mencionar esto. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Escucha bien lo que dijo Juan, primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vista o de los ojos, y el deseo de la vanagloria, no es del Padre, sino del mundo. En esas tres áreas, en esos tres aspectos, Satanás funciona y trabaja y desarrolla sus técnicas. En el deseo de la carne, en el deseo de lo que ves, y en el deseo de llegar a ser alguien orgulloso y soberbio. Esas son las tres áreas que Satanás utiliza para hacer caer a la gente. Y vamos a aplicar esa fórmula del deseo de la carne, del deseo de los ojos y el deseo de la vanagloria. Vamos a ver cómo se lo aplicó aquí a esta Eva. Observa, esa es su técnica. Mira lo que dice versículo 6 una vez más. Génesis 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer, deseos de la carne. Oh, ven la torre. Cuando ves esa cervecita bien fría con unos limoncitos a un lado, o cuando ves esa línea de droga o ese cigarrito de marihuana, tu carne dice, ¿sabes qué? Si tú tienes problemas de alcoholismo, si tienes problemas de drogadicción, tu cuerpo, tu carne va a decir, ¿sabes qué? Tómatelo, inyéctatelo, fúmatelo. Esa es la carne, los deseos de la carne. Sexualmente hablando, cuando no puedes controlar esos deseos. Te pega en la carne. Satanás conoce bien tus debilidades y por ahí te va a pegar. Si tu problema es la droga, por ahí te va a llegar. Si tu problema es el alcohol, por ahí te va a llegar. Si tu problema es las mujeres o los hombres o el sexo, por ahí te va a pegar. Siempre él te va a pelar y te va a presentar los deseos carnales en primer lugar. Ven lo que dice, y eso es lo que pasó con Eva. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, para satisfacer, ¿qué es lo que hizo? Ve lo que dice enseguida, y que era agradable a los ojos. ¡Oh! También por lo que ves, por ahí se mete. Hombres y mujeres también. Cuidado con lo que estás viendo en el internet. Ya, y me refiero a la pornografía. Esa cosa destruye. La pornografía no solamente destruye tu persona, y puede destruir incluso tu alma. Y si eres casado, te aseguro lo siguiente, va a destruir tu matrimonio y va a destruir a toda tu familia. Ese es un problema espiritual serio que está causando daño en el mundo entero y en familias enteras a través del mundo, no nada más aquí en Estados Unidos y en México. No. Esto es en el mundo entero. Y entra a través de lo que ves y Satanás lo sabe muy bien. Tú dirás, bueno, yo no veo nada de eso. Qué bueno que no lo veas. Pero te has dado cuenta que muchas personas tienen otros deseos, por ejemplo, cuando vas a la tienda, gran venta de verano, y por los ojos, y por eso te ponen maniquís y te ponen ejemplos de lo que están vendiendo y las ropas y galanes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque a través de los ojos te manipulan. Satanás lo sabe. Muchos de nosotros estamos bien embarcados, debemos dinero por todo el mundo, por todos lados, porque ¿sabes qué? No sabemos controlarnos. Vemos algo y lo queremos comprar. En televisión te presentan todo bien, muy bonito, te lo arreglan y te lo venden y estás gastando. Con cuidado, pon atención a lo que estás viendo porque lo que ves te puede controlar. Y Satanás lo sabe. Y aquí vemos que eso pasó con esta Eva. ¿Qué es lo que sucede? Dice que vio que el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¡Oh, wow! Y finalmente, observa, la última parte dice, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¡Oh, ahí viene la vanagloria! ¿Te acuerdas que ese fue el gran problema de Satanás?
que dice Ezequiel 28, versículo 11 y 12 por ahí, que él fue un sello de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Observa, aquí le vendió la misma idea. Y dice el pasaje, y cuando Eva, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Vas a ser bien sabio, Miguel. Vas a ser bien sabia, Eva. Si comes de ese árbol, no tienes idea qué tan sabio vas a ser. ¿Puedes ser más listo y más sabio que aquella persona, que aquella otra? Oh, sí. Y viene la vanagloria. Porque eso es lo que hace la sabiduría muchas veces, el conocimiento. Si no lo controlas, te sientes Dios. Yo conozco gente que ha ido a la universidad y que tienen 2 o 3, 4 títulos, son doctores, tienen maestrías y qué sé yo, y se sienten Dios. ¿Por qué? Oh, porque tengo nada más porque le agregan letras a su nombre. El doctor fulanito, ¿sabes qué? Que Dios te perdone, necesitas a Dios. ¿Tú crees que porque le agregues letras a tu nombre ya eres alguien más? No. Al contrario, deberías hacerte más humilde. Hay una frase que dice que entre más arriba estés, más humilde tienes que ser. Y aquí vemos que el error de Eva fue ese. ¿Voy a ser sabia como Dios? Vas a estar por arriba de todos. Y le vendió la misma idea. Y cayó ahí. Y termina diciendo el pasaje. Y tomó del fruto y comió. Y también dio a su marido o a su esposo que estaba con ella. Y él comió. No, aquí podemos desarrollar una clase entera. ¿Por qué? Porque vemos que ella fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán voluntariamente tomó del fruto y comió de él. Pregúntate, ¿por qué lo hizo? Si él sabía perfectamente que iba a morir si comía de ese fruto. Yo tengo la tendencia a pensar de que comió del fruto porque amaba mucho a Eva. Él sabía muy bien que Eva estaba destinada a la muerte, pero Adán conocía muy bien a Dios. Y yo siento que por esta razón él comió de ese fruto, porque ahora, Señor, la amo tanto que pues voy a dar mi vida por ella también. Pero yo sé de que tú eres un Dios de gracia y que vas a buscar la manera de salvarnos. Yo creo que eso es lo que pasó por la mente de Adán. Y Dios lo hace. Dios abre un camino para traer la redención y la salvación eterna después de la caída. Bueno, esa es una simple idea de lo que creo que pasó en ese momento en el Edén. Pero sigamos leyendo. Vamos a leer ahora lo que es la palabra el próximo ataque que hay, porque no deja de atacar. Satanás está atacando constantemente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en esto. Ten en mente cómo Satanás ataca la palabra. Ten en mente cómo Satanás ataca el carácter de Dios. Y ten en mente cómo Satanás te está atacando constantemente y está utilizando tus sentidos. Tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de hablar, todo. Tus tentaciones, tu carne, tus delirios y tus debilidades. Las está ocupando. ¿Okay? Él siempre te va a atacar en el momento de debilidad. Nunca cuando estás caminando con Dios, en fortaleza, te va a atacar pero no va a poder hacer nada porque estás caminando con Dios. Pero cuando te empiezas a alejar de Dios, agárrate, porque te está esperando. La palabra en la primera carta de Pedro nos dice la palabra de que Satanás anda como león, rugiente, buscando a quien devorarse. Con cuidado. Observa lo que pasó en la vida de Jesús. Ok, vamos a ver si... Agarra tu Biblia y vete a Lucas 4. Vamos a leer esto rapidito. Vamos a ver la misma técnica que utilizó Satanás con esta Eva. La quiere ocupar con Jesús. Pero vamos a ver cómo Jesús se defiende. Porque también fue tentado. Jesús también fue tentado. Aunque era el Hijo de Dios, créeme, Él no se libró de la tentación. Y si Jesús fue tentado, adivina qué. ¿Tú crees que tú la vas a librar? En ningún momento. Tú también vas a ser tentado. Lucas 4, versículo 1, dice lo siguiente. Esto es después de que cuando fue bautizado Jesús, enseguida. Y dice, Jesús,
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué interesante, el Espíritu Santo lleva a Jesús ¿a qué? A poner la prueba. El Espíritu lo lleva al desierto. ¿Y qué es lo que sucede? Lo llevó por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¡Wow! Observa bien, 40 días en ayuno sin comer nada. Yo siento que estaba en oración todo el tiempo. Observa que Satanás no lo atacó en el primer día. No lo atacó en el segundo día ni en el tercer día. Después de 40 días, dice aquí que pasados esos días, esos 40, y cuando ya tenía mucha hambre, es cuando llega Satanás a tentarlo. Aprende esto. Satanás tiene paciencia. Él se va a esperar en el momento preciso para atacarte. Por eso tienes que andar con el Espíritu. Observa cómo el Espíritu está aquí con Jesús. Dice que el Espíritu lo lleva. Es decir, el Espíritu anda con él. Y tú y yo deberíamos estar listos, siempre llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice Efesios 5, perdón. Dice, no se emborrachen, no se llenen de vino, llénense del Espíritu Santo, embriáguense de eso, llénense, que tenga, si el alcohol toma un control de tu vida y haces hasta unas estupideces que no las crees cuando ya estás en juicio. Eso es lo que hace el alcohol, toma un control de tu vida completamente. Por eso es que hay accidentes en las calles, porque no sabes lo que estás haciendo. El alcohol es el que controla. La palabra dice, no se embriaguen con alcohol, llénense del Espíritu Santo, que Él sea quien controle tu vida. Y aquí vemos que eso sucede, que el Espíritu lleva a Jesús al desierto y es tentado por Satanás, dice aquí. Satanás lo empieza a tentar. Y observa lo que dice el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Te acuerdas? La técnica, la fórmula, los deseos de la carne. Cuando Eva vio que el fruto era sabroso para comer, quiso comerlo. Aquí le está pegando a la carne de Jesús, a su carne. O si realmente tienes hambre, Jesús ordena que esas piedras se conviertan en una torta de carne asada. Le pegó a través de la carne, por ahí lo está tentando. Pero observa la defensa de Jesús. Jesús le respondió, no, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra, siendo Jesús. Satanás llega y lo tienta en su carne. ¿Qué es lo que hace Jesús? Saca la escritura. No, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! ¿Ahora entiendes por qué que Satanás quiere descreditar este libro? Porque con este te vas a defender. Dios te dice cómo defenderte. Y por eso Satanás detesta la Biblia. Porque es la espada con la cual te defiendes. Observa la segunda tentación, el versículo 5. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Te acuerdas? Los deseos de la vista, los deseos de los ojos. Le presenta algo precioso. Mira, todos estos reinos son míos, dice Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de la vista. Aquí lo estamos viendo que Satanás está tentando a Jesús utilizando la misma fórmula que utilizó con esta Eva. ¿Y qué es lo que dice? Lo lleva a una altura y el diablo le mostró todos los reinos del mundo y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, es decir, si me adoras, todo será tuyo. ¡Wow! Eso es algo que siempre ha querido Satanás. Satanás siempre ha querido ser adorado, exaltado como Dios. Y le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Porque esos reinos del mundo y toda la autoridad del mundo, por decirlo así, Adán se la dio a Satanás en el Edén, cuando cayó. Por eso que dice él, son míos. Dios le dijo a Adán, gobierna la tierra, los animales son tuyos. Adán al caer, le entregó el título de la tierra a Satanás. Y Satanás aquí lo está ocupando, dice, todo esto es mío. Y sí es cierto. Jesús no le pelea, no le dice que no. Él sabe que son de él. Y a eso vino Jesús,
a la cruz, a tomar todo el poder en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Todo esto lo toma Jesús para él una vez más. El título de la tierra lo recupera a través de la cruz. Pero observa lo que pasa aquí. Dice el pasaje, todo esto será tuyo si te postras delante de mí. Pero Jesús le contestó, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. ¿Qué hubo? Palabra una vez más. Se defendió con la palabra. Solamente a Él, y ve lo que dice, a Él solamente adorarás y a Él le servirás. Hey, rápidamente, eso que adoras, a eso le sirves. Si realmente te las pasas trabajando 50, 60 horas en el trabajo porque lo que quieres es dinero, créeme, a eso le estás sirviendo, no le sirves a Dios. Eso que adoras, a eso le sirves, te encadenas a Él. Si adoras a Dios, a Él vas a estar encadenado y lo vas a amar. Pero eso que adoras, a eso vas a servir. Soy con cuidado, pregúntate, ¿qué es lo que estás adorando en este momento? Pero vayamos al último versículo, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Dice así, versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y le puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Checa, Satanás, la insulina, ¿cómo es? ¿O quieres ocupar Biblia, Jesús? Ok, ahí te va. La Escritura dice, y empieza, él conoce también la palabra, la conoce re bien. De hecho, él es parte de la palabra. Tiene capítulos dedicados a él. Pero vemos cómo lo tienta. Y aquí viene que el deseo de la vanagloria. ¿Por qué? Ok, dice la palabra que si te avientas, te van a mandar tus ángeles. A ver, si realmente eres el Hijo de Dios, a ver, dame una prueba, dame una probita de que realmente eres el Hijo de Dios y eres todopoderoso. Ahí Jesús pudo haber dicho, ¿eso es lo que quieres? Déjame, te lo enseño. Pero no fue así. Él no se dejó llevar por la vanagloria. Al contrario, ve lo que dice. En versículo 12. Pero Jesús respondió, se ha dicho o está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Checa, una vez más, contesta con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? No tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás se da cuenta, no voy a poder con él. ¿Por qué? Porque cada ataque que hago, cada tentación que le presento, se defiende con la palabra. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Se aleja de él. Pero observa cómo termina el pasaje. Quiero que pongas atención a cómo termina. Dice así. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Es decir, va a regresar. Él no va a pararle ahí. Va a regresar a tentar a Jesús una vez más. Y créeme, si Satanás está dispuesto a tentar a Jesús más de una vez, Él está dispuesto a tentarte a ti y a mí más de una vez. Y va a continuar regresando y va a seguir atacándonos. Bueno, ya pasaron 45 minutos y ahí le vamos a parar. Este es el último estudio que hacemos en el personaje de Jesús. Espero que estas últimas 3 clases te hayan dado una idea de realmente quién es Satanás, dije Jesús. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo funciona? ¿Cuál fue su caída y cuál es su meta? Pero también, ¿cómo puedes defenderte y cómo puedes confrontarlo? Si es que pones atención a lo que dice este libro. Gracias por haber estado conmigo. Espero que durante esta semana toma tu espada, empieza a conocerla, ábrela y te doy un consejo, no la abras donde sea y a ver qué me dice Dios, así no se lee la Escritura. Empieza desde el principio si puedes, empieza con Génesis, capítulo 1, vamos a ver cómo Dios hizo la tierra y vete capítulo por capítulo. Yo no estoy de acuerdo con esa gente que está leyendo por todos lados porque no creces bien. A veces hasta te confundes. Toma un libro y comienza un libro y léelo. Ya cuando acabes, agarra otro libro y comienza capítulo 1 y termina todo el libro. Y crece de una manera general, una manera que realmente es sólida, que conozcas lo que dice la palabra. ¿Ok? Y mientras tanto, sigue haciendo lo mismo. No nada más medites la palabra. Haz tu oración. Haz tu oración todos los días. Platica con Dios. Deja que Él te hable a través de la meditación de la palabra. Medita la palabra, lee la Escritura. Y así como mucha gente hay en la calle
incluso tus familiares, tal vez ellos están enfrentándose a problemas serios, háblales del Evangelio, comparte el Evangelio para que ellos también conozcan la verdad. ¿Ok? Y de antemano te agradezco que hayas estado aquí conmigo. La semana que entra comenzamos con una serie, la segunda sección de esta serie de demonios. Y realmente vamos a hablar de ellos. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son esos demonios? ¿Quién los creó? ¿Y por qué están aquí? ¿Están en el infierno o están en la tierra? ¿Cuál va a ser su final? Créeme, la semana que entra, la próxima clase, es una de las clases más impresionantes y son de las clases que más me ha encantado compartir porque a mí me sirvió bastante. Es increíble lo que pasa en ese estudio. Vamos a hablar en Génesis 6. Entonces, prepárate. Quédate con nosotros. Las próximas 2 o 3 semanas van a estar llenas de conocimiento en cuanto al mundo espiritual. Y después vamos a continuar con los ángeles caídos y lo demás. Pero lo siguiente, el tema que sigue de los demonios, te lo recomiendo. Dios te va a hablar y vas a dar cuenta de realmente cuál es su poder y realmente de todo lo que hizo Satanás después de su rebelión. Esto que pasó con Adán y Eva, créeme, es nada en comparación a lo que viene. Ok, espero que estés con nosotros la semana que entra. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que sigas creciendo en su nombre. De tu hermano Miguel Reyes y del Ministerio Tetelestai, que tengas una buena semana y nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, amén, amén, amén.